Estamos tratando en debate un pedido de una auditoría externa de EPEC, deuda cuadros tarifarios comparativo con otras provincias. En definitiva, esto lo podríamos sumar también un proyecto que no entró en tratamiento, pero que también está dando vuelta y ya caerá en algún momento, que es un bono de 100 millones de dólares que ha pedido EPEC. Podríamos haberlos unificado y podríamos haber dado un debate profundo, serio. En el día de la fecha, el Interbloque Cambiemos ha formulado un pedido de presencia en las comisiones de las autoridades de EPEC y también de la autoridad del Ministerio, porque nos parece que este es el problema central que están teniendo los cordobeses en los últimos días en temas de servicios públicos. La realidad indica que la factura de EPEC hoy no se puede pagar. No la puede pagar un usuario residencial, no la puede pagar un pequeño comerciante, no la puede pagar el sector industrial. Lo de la industria del plástico ha sido absolutamente claro cuando muestran sus facturas y muestran las diferencias con años anteriores o meses anteriores y verdaderamente se hace inaccesible, con el agravante de que por supuesto que ahí hay una gran pérdida de competitividad respecto a las empresas cordobesas a las que deberíamos cuidar respecto a empresas del mismo rubro en Buenos Aires. En ese sentido, arrancamos del hoy para ir hacia atrás, para ver cuál es el problema que tiene EPEC, porque la verdad que lo que nosotros queremos es defender a los usuarios, pero también defender a una empresa que se quiso privatizar y que por la defensa de sus trabajadores quedó en manos del Estado y hoy una empresa absolutamente deficitaria, cuando históricamente fue una empresa señera, no solamente en la Argentina, sino también para gran parte de Latinoamérica. Recuerdo haberme juntado con empleados de la vieja Central Pilar, la Arturo Zanichelli, que contaban con orgullo cómo ingenieros italianos venían a ver cómo funcionaba la empresa, porque verdaderamente era un ejemplo de funcionamiento. Y hoy cuando vemos estos despojos en la que le han convertido y en la que la pueden convertir si no le ponen un límite y un freno, la verdad que nos preocupa y nos preocupa mucho. Mire, este es un tema absolutamente técnico y las explicaciones técnicas suelen ser por lo general aburridas, pero lamentablemente no podemos hablar de una empresa provincial de energía que tiene numerosos componentes para su planteo tarifario sin hablar de cuestiones técnicas. Mire, resulta ser que desde hace muchísimos años Córdoba paga la energía más cara del país. Tuve la oportunidad en lo personal de integrar el directorio del ente regulador de los servicios públicos, varios que hoy son legisladores. La legisladora Caserio por el oficialismo acompañó en algún momento esa gestión, el legislador Miguel Nicolás estuvo en representación del radicalismo, con lo cual es algo que algunos legisladores conocemos y lo hemos discutido en muchas oportunidades. ¿Cuál es el problema de EPEC por el cual los cordobeses pagan la luz más cara del país? Resulta ser que durante el kirchnerismo el gobierno de Córdoba nos decía que la culpa era de Cristina. Bueno, la culpa era de Cristina, estábamos discriminados, no nos íbamos a dejar no nos íbamos a arrodillar ante el gobierno. Bueno, todas las cosas que ustedes han escuchado durante todos estos años o esos años. Resulta que Córdoba sigue pagando la factura más alta del país, los usuarios de Córdoba siguen pagando la factura más alta del país y ahora la culpa es de Mauricio. Entonces yo pregunto, ¿nunca la culpa es de EPEC? ¿Nunca se pusieron a ver cuál es el problema estructural que tiene la empresa provincial de energía de Córdoba por la cual los cordobeses pagan la energía más cara del país? Haríamos un gran aporte a esta discusión si le hubiésemos tomado la sugerencia que hizo el doctor Andrés Chambuleirón, que es el secretario de Coordinación de Políticas Tarifarias de la Nación, que le pidió en una reunión de ADERE, que son todos los entes de control de la Nación, de las distintas provincias, en la que le pedía que avanzaran en un cuadro tarifario que la factura le llegara al usuario absolutamente discriminado, que se cobra por impactos
de decisiones políticas, técnicas, nacionales y discriminado cuáles son el impacto que tiene las decisiones que toman por valor agregado de distribución las provincias. Esto lo hemos explicado un montón de veces, pero es bueno repetirlo. La tarifa de EPEC se compone de dos elementos. Acá hay legisladores que han sido directores de EPEC, lo pueden explicar mucho mejor que yo. Se compone de dos grandes elementos: la compra de energía en el mercado mayorista y el costo de valor agregado de distribución. Nos tomamos el trabajo de hacer un pequeño gráfico que tengo acá en mis manos para comparar cómo fue influyendo cada uno de estos dos segmentos en la composición tarifaria del 2010 al 2017. En el 2017, vamos a decirlo ahora porque el problema es de ahora y cuando se plantea este problema es ahora, el impacto en la tarifa de la factura de EPEC de lo que propiamente es valor agregado de distribución, es decir, decisión propia de EPEC, por la cual piden los aumentos, es del 77%. Lo que impacta en la tarifa de compra de energía mayorista es el 23% de la tarifa. En este sentido, hay que decirlo con claridad, el gobierno nacional aumentó casi un 500% el precio de la energía mayorista. Pero esto había sido dicho en campaña. Esto se había expresado claramente durante la campaña, y no solamente lo había expresado Mauricio Macri como candidato, sino que también lo habían expresado los otros candidatos de los otros partidos políticos con aspiraciones de gobernar, que había que salir de un sistema de subsidios perverso que se había instalado en el país, que hacía que estuviera absolutamente congelado y planchado durante más de 10 años el precio de energía mayorista. Entonces, ¿qué sucedió? Mientras de este lado el impacto nacional estuvo congelado y quieto, de este lado el valor agregado de distribución de EPEC iba aumentando, porque nunca paró de aumentar de manera sistemática y consecutiva año tras año. Entre el año 2010 y el año 2017, por valor agregado de distribución, la empresa provincial de energía eléctrica incrementó el valor de su tarifa en el 581%. 581%. ¿Qué tiene que ver ese 581% que aumentó EPEC en el valor de distribución con el índice de inflación que marcó la Dirección de Estadística de Córdoba, que marcó que en ese periodo, en igual periodo, el aumento por inflación fue del 425%, con el agravante de que EPEC hace una trampa, porque aparte de que nos cobran la energía cara, son tramposos. Son tramposos porque esos aumentos que van incrementando en el valor agregado de distribución lo hacen sobre el total de la tarifa, precio de energía mayorista más valor agregado de distribución. Entonces, mire lo que pasó, señor presidente, en los últimos 5 meses en Córdoba. A raíz de una audiencia pública del 25 de noviembre del año pasado, ERCEP autoriza un pedido de EPEC. Entonces, la tarifa de energía, por decisión de EPEC, aumenta el 14% en diciembre, aumenta el 7% en febrero y aumenta el 6,15% en abril, lo que es un acumulado de casi el 33%. Pero como si esto no fuera poco, le piden a la ERCEP que autorice una reactualización por mayores costos, por costo de inflación, de manera trimestral y por 3 años. Entonces se aprueba para el año 2017, 2018 y 2019 una fórmula trimestral, una fórmula compleja, que ellos quieren explicarnos que es fácil, pero créanme que no es de sencilla de descifrar, que está integrada por el INPIM, que es el índice de precio interno. Pido por favor silencio. Que está conformada por el índice de precio interno mayorista, por el índice de variación salarial y por el precio de energía mayorista. Uno de estos elementos, que es el precio de energía mayorista, que varíe su monto, hace cambiar toda la fórmula, con lo cual hay previsibilidad cero. Eso fue motivo de un amparo que en mi carácter de usuario, no como legislador, sino con mi carácter de usuario, donde me he perjudicado de manera directa por esta falta de convocatoria de audiencia pública, presentamos ante la justicia, acordamos con el ERCEP y con EPEC, y ahora se va a tener que convocar una audiencia pública, y hemos logrado que eso que iba a ser automático por 3 años se cayera y lo tuviéramos que discutir nuevamente. Esta fórmula trimestral era una locura, era lisa y llanamente que aumente la tarifa sin que nadie se entere, y después EPEC iba a solicitar un aumento. ¿Cómo son los aumentos que solicita EPEC? Esto es maravilloso porque
Si alguien tiene ganas de seguirlo, si no, léanlo después en algún informe, está dando vueltas por todos lados. Pero para que cuando hablemos de EPEC hablemos sabiendo de qué estamos hablando y no agarremos los yupanqui y la guitarra. Cuando EPEC solicita todos los años un aumento, lo hace en base al índice de inflación, también a costos financieros. Entonces, vamos al año 2016. En el año 2016 EPEC dice, vamos a tener una pérdida, vamos a tener un rojo de 1.490 millones de pesos. Presidente, si pudieran hacer silencio. Pido por favor silencio. Yo, a ver, antes de continuar quiero decirle, este es un tema que a la gente le está angustiando. ¿Está claro? Este es un tema que está quitando competitividad a Córdoba. Ese es un tema por el que se están perdiendo fuentes de trabajo en Córdoba. Ese es un tema por el cual empresas que tenían 2 empleados hoy tienen 9. Empresas que tenían... Vitopel acaba de cesantear a 20 empleados relacionados a este tema. Este es un tema que hace que Córdoba tenga un índice de inflación de 1 punto superior a la media del país exclusivamente por el costo de la energía de Córdoba. Si no le damos bola a estos temas, yo le pregunto, ¿a qué le vamos a prestar atención? Si no le prestamos atención a esto, ¿en qué nos vamos a concentrar a prestarle atención para solucionar un problema a la gente? Digo, ¿cuál es el problema que tiene EPEC? El problema que tiene EPEC es que cuando plantea que va a tener una pérdida de 1.490 millones, hace un cálculo que por los 3 años siguientes tiene que tomar una deuda para solventar esa pérdida y eleva esto a 3.300 millones. Entonces hacen el número global, 3.300 millones, y sobre eso dice necesitamos un aumento, que en ese caso le dio el 33%, le podría haber el 40%, le podría haber el 38%, el 36%. Es decir, aumenta sin un criterio lógico técnico que uno entienda por qué la tarifa se va incrementando en su valor. En los últimos 5 meses, les acabo de decir, aumentó de los 5 meses últimos, aumentó 4 meses. 4 meses. Entonces, cuando el gobierno de Córdoba o el gobernador de Córdoba, la verdad que cuando lo dijo el presidente de EPEC, que la culpa la tenía la nación, no me llamó la atención porque como siempre están buscando culpa ajena, que lo discriminan, que le hacen bullying, etcétera. La verdad que no me llamó la atención. Pero cuando lo escuché el gobernador sí me llamó la atención. ¿Sabe por qué? Porque las poquísimas veces que tuve oportunidad de hablar con el contador Schiaretti y con el gobernador, me di cuenta que un hombre que, como buen contador, está absolutamente informado de los números. Los conoce absolutamente, eso se lo debo reconocer. Es una persona ocupada de los números. Entonces, cuando lo escuché decir esto, dije, pucha, o no tuvo tiempo de leerlo, o evidentemente acá hay un problema que no están viendo toda la película. EPEC ha tenido idas y vueltas insólitas en los últimos años. A EPEC le han pasado cosas gravísimas, por ejemplo, que un señor que se llama Daniel Boneto haya sido presidente y que esta legislatura haya modificado la ley orgánica del estatuto de EPEC para que alguien que no sea ingeniero pudiera ir. Daniel Boneto iba porque era el garante del negocio de la Central Pilar, que es uno de los problemas que todavía tiene EPEC irresuelto, pese a que el gobierno nacional ha tenido la absoluta buena voluntad de solucionarle el pago de una deuda de la que todavía faltan 36 cuotas de 10,2 millones de dólares, por la que se arrancó pagando en el año 2010, cuando esto arrancó, se pagaron 44 millones de pesos y actualmente con el precio del dólar se pagan 160 millones de dólares, de pesos anuales. ¿Esto por qué? Porque un día a Córdoba se le ocurrió encarar por sí, a través de EPEC, la construcción de una central de ciclo combinado que se llama Bicentenario y está en Pilar. Al mismo tiempo, el gobierno nacional había encarado estratégicamente la construcción de 3 centrales de ciclo combinado en el país. Una tenía que ser en Santa Fe, por punto estratégico, otra tenía que ser en Campana y la tercera en Córdoba. La de Córdoba la hizo Pilar con una empresa que a lo mejor le suena, se llama Electroingeniería. La de Campana y la de Timbú en Santa Fe le encaró directamente el gobierno nacional y lo único que hizo Santa Fe fue poner los terrenos. Santa Fe era bien el gobernador, le dijo acá están los terrenos, hagan la planta. Esto era una decisión estratégica del gobierno nacional. Tuve la oportunidad de hablar con quien era secretario de Energía de la Nación, el ingeniero Daniel Cameron,
y nos dijo que ellos le habían planteado claramente a Córdoba que era la nación la que lo iba a encarar y que Córdoba le dijo, en realidad el ex gobernador de la Sota dijo que no, que lo iba a hacer Córdoba a través de su empresa provincial. Esto generó que se pagaran 565 millones de dólares en la construcción de Tercentral. ¿Qué hizo el gobierno de la provincia? Fue y colocó deuda, título de deuda. ¿A quién se lo colocó? Al Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Nación, ANSES. ¿A qué interés? Al 12,5% anual en dólares 8 años, es decir, el 100% de interés, con lo cual Córdoba pasó a deberle a ANSES 1.100 millones de dólares. En el resto del país, en el resto de las centrales, esto no sucedió. Estos problemas que nosotros tenemos se pueden sumar a otras políticas erráticas. EPEC Telecomunicaciones, por ejemplo. EPEC Telecomunicaciones surgió para atender telefonía celular, iban a poner cabina, iban a hacer un montón de cosas y entre otras cosas iban a hacer el Wi-Fi gratuito. El Wi-Fi gratuito. Eso se hizo con una partida presupuestaria en su momento de 49,6 millones de pesos. Al dólar de hoy eran unos 12,7 millones de dólares, o sea, estamos hablando de unos 200 millones de pesos de hoy. No era poca plata, porque eso se invirtió, se puso, se pagó. Nunca anduvo en ningún lugar, no hubo un solo nodo de conexión que anduviera, nunca, ninguno, ni el de la Plaza San Martín, que voy a decir, bueno, lo vamos a hacer para la gilada, le hacemos andar en Plaza San Martín y quedamos bien. No, nunca anduvo nada, absolutamente nada, pese que se hizo inversiones ahí, hubo 2 empresas que ganaron, un proceso licitatorio bastante complicado, yo diría bastante trucho, pero bueno, me van a decir, si tienen constancia de que fue algo ilegal, ¿por qué no fueron a la justicia? Antes que me lo digan, les quiero decir, fuimos a la justicia con esto, porque comprobamos esto y comprobamos un montón de pagos que se habían hecho en relación a eso, que estaban absolutamente anormales. Pero tuvimos una desgracia, ¿no? Esas cosas que nos pasan solamente a nosotros. Le hicimos la denuncia y créame que estaba bien fundamentada y cayó en manos de un fiscal que también a lo mejor le suena, Gustavo Hidalgo. Bueno, obviamente el archivó, no sé qué habrá hecho un asado con la presentación. La verdad que nunca supimos porque la verdad que no teníamos mucha fe de que esto prosperara y mucho menos cuando vimos la protección política que tenía quien hoy es juez de control, nada más y nada menos que del Foro Anticorrupción. Para terminar, quiero decirle que no solamente le contestamos nosotros en un gráfico al gobierno provincial cuando le echó la culpa a la Nación, sino que fue la propia Nación la que le contestó a EPEC. Y le mandó un cuadro que lo tienen todos los periodistas de Córdoba y se lo mandaron también a los funcionarios provinciales, en donde mostraban cómo una factura, poquito surgió con un carnicero que mostró una factura de 34.000 pesos que no podía pagar y que la verdad que era cierto que no la podía pagar. Entonces mandaron un cuadro comparativo muy claro donde se puede apreciar los valores del valor agregado de distribución en distintos lugares de la Nación. Entonces, cuando el gobierno provincial dice que la Nación no discrimina, yo le quiero decir 2 cosas. En primer lugar, la Nación avanzó hacia un precio de energía mayorista igual en todas partes del país, cosa que durante el gobierno kirchnerista no había sucedido, porque el precio de la energía mayorista, pese a que debería ser un precio técnico, si uno habla de energía, tiene que suponer, tiene que creer que los técnicos le marcan un precio y se fija de esa manera. No, el precio era político, porque hacían jugar 2 o 3 factores en la resolución que hacía que EPEC le vendieran un precio a EPEC, le vendieran un precio a Santa Fe, otro precio distinto a Neuquén, Jujuy, Corrientes, etc. Pero en valor agregado de distribución nos ilustra la subsecretaria de Coordinación de Políticas Tarifarias acerca de cuánto pagaría este mismo consumidor o este mismo usuario en otros lugares. Es cierto, en Córdoba pagaría 23.225 pesos y en Buenos Aires pagaría 10.417 pesos. Es una vergüenza que en Córdoba pague una persona 23.000 pesos y en Buenos Aires pague 10.000. Eso hizo que una casa en Córdoba, en Villa Libertador, pagara 7 veces más en energía que un departamento en Puerto Madero. Eso es inaceptable. Ahora, de ahí a creer que la culpa la tiene Mauricio, hay una distancia abismal, porque insisto con el concepto, el precio de energía mayorista está exactamente igual en todas partes del país. Lo que varía es el valor de distribución. Pero fíjese lo que son las cosas, porque ahora seguramente vamos a ir por la discriminación con respecto al valor de distribución, porque de Norte y del Sur son 2 empresas administradas por el Estado Nacional y tienen congelado el valor de distribución. Pero yo les pregunto, si tanto nos discriminan,
¿Por qué este mismo usuario que en Córdoba pagaría o paga 23.225 pesos en Santa Fe, que tiene una tarifa y un aumento similar al valor de la distribución, paga 15.080 o pagaría 15.080? ¿O por qué en la Edesal de San Luis pagaría 16.400? ¿O por qué pagaría en Neuquén 16.000 pesos? Digamos, pregunto, ¿por qué semejante diferencia respecto a los otros? Por una cuestión muy simple, porque EPEC está mal administrada, porque EPEC tiene un hueco financiero del que no puede salir, porque EPEC ha tomado decisiones políticas en los últimos 10 años que la llevan a un descalabro financiero que lo tiene que ajustar por tarifa, y de eso tienen que poner la cara. Por eso hoy el Interbloque ha presentado un pedido, un proyecto para que vengan a las comisiones referidas, a las comisiones referidas, no a labor parlamentaria, escondido, sin versión taquigráfica, que podamos hacer una cuestión abierta, que vengan las autoridades de EPEC, que venga el secretario de Energía, que vengan las autoridades del área y que cara a cara podamos discutir este tema que es absolutamente trascendente para los cordobeses. Vuelvo a reiterar y con esto cierro. El problema que hoy tienen los usuarios, comerciantes, industriales cordobeses con EPEC, lo tiene que resolver Córdoba. No busquen culpas afuera cuando las culpas están aquí adentro. Háganse cargo, nos sentemos, de nuestra parte van a encontrar colaboración, van a encontrar estudios técnicos, van a encontrar acompañamiento, en la medida que nos digamos la verdad. Vengan, muestren los balances de EPEC, muestren la cuenta de EPEC, muestren cuánto gasta EPEC, háganse cargo de las malas decisiones políticas y de ahí en adelante podremos encontrar entre todos la salida a esta empresa que debe seguir siendo de los cordobeses, pero debe ser administrada con eficiencia. Gracias, presidente.